ya hice una comparación al interior de México entre un sistema nacional de bibliotecas y un sistema nacional de archivos, ¿no? Un sistema nacional de bibliotecas se integra hipotéticamente por las diversas redes bibliotecarias en el país, ya las mencioné, escolares, públicas, académicas, especializadas, la nacional, etc. Bueno, se supone, de acuerdo a un modelo de la UNESCO de los años 70, se supone que ese es el modelo centralista por antonomasia. Según ese modelo de la UNESCO, el Sistema Nacional de Bibliotecas, a su vez, tendría que hacer parte de un gran Sistema Nacional de Información. Es una especie de modelo centralista, concentrista, donde cada sistema no es más que un subsistema de un sistema más grande. Es una especie de modelo por capas. Entonces, si en México tenemos el problema de que no hemos podido crear el Sistema Nacional de Bibliotecas, se supone que una vez creado, ese Sistema Nacional de Bibliotecas, a su vez, tendría que hacer parte de un gran Sistema Nacional de Información. Ese Sistema Nacional de Información que avisoren sería de proporciones inimaginables. Es que les digo, imagínenlo, y al mismo tiempo digo, sería de proporciones inimaginables. Sería una cosa que solamente podríamos vislumbrar con un ejercicio muy poderoso de imaginación, porque la verdad es que en cuanto a concreciones jurídicas, lo veo muy difícil. Yo mismo no entiendo cómo se podría integrar tal aparato con esa monstruosa conceptuación que propuso en su momento la UNESCO. Bueno, este Sistema Nacional de Información integraría a todos los subsistemas de información, al Sistema Nacional de Bibliotecas, al Sistema Nacional de Archivos, al Sistema Nacional de Fototecas, pero también otros tipos de sistemas nacionales de información, por ejemplo, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es regido por el INEGI, que por cierto el modelo del INEGI también es centralista, es muy parecido al del Sistema Nacional de Archivos. Ese Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica es regido por un comité ejecutivo que a su vez encabeza el INEGI. Hay un Sistema Nacional de Información Estadística Educativa que coordina la SEP. Hay un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. Ese depende de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay un Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. Ese depende de la Secretaría de Economía. Hay un Sistema Nacional de Información Municipal. Ese es regulado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Antes de seguir, dejen tomar, porque esto va para largo. También hay un Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda. Ese es gestionado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es decir, todos estos sistemas de información y los demás, que no me acuerdo, estarían conformando al gran Sistema Nacional de Información. O sea, les mencioné algunos que se dan cuenta, dependen de diferentes secretarías. No entiendo cómo sería esa maraña, esa ingeniería legal que podría conjuntar a ese titánico Sistema Nacional de Información. Bueno, este afán por conjuntar todos estos sistemas en un gran sistema, pues es debido a este modelo centralista de la UNESCO que se lanzó en los años 70, creo que en 1972, pero se popularizó en los años 80. Estoy casi seguro que la Ley General de Bibliotecas en México se inspiró para crear este Sistema Nacional de Bibliotecas en el modelo de la UNESCO. Les voy a decir por qué. El primer aspecto a considerar sobre el diseño de este modelo centralista de la UNESCO es que quizá, más bien no quizá, el gran problema es que no se contemplaron las divergencias contextuales que existen en cada país para su implementación. En América Latina, por ejemplo, comenzaron los primeros intentos de aplicación de este modelo.
en la década de los 80 del siglo pasado. Por esa época precisamente fue que comenzó a darse vigor la legislación bibliotecaria en México, ¿no? Y yo sostengo que de aquí se inspiró la Ley General de Bibliotecas. Cuando digo que este modelo no contempló las divergencias contextuales de cada país, me refiero a lo siguiente. A ver, en algunos países de América Latina sí existe un sistema nacional de bibliotecas. Vamos a comparar, por ejemplo, el sistema nacional de bibliotecas existente en algunos países con el hipotético e inexistente sistema nacional de bibliotecas mexicano, ¿no? Para ver si podemos seguir algunas de sus pautas para ponerlo en marcha. A ver, el problema es que ese sistema nacional de bibliotecas en otros países de América Latina tiene características disímiles a lo que plantea nuestra ley general. Por ejemplo, en Costa Rica sí existe un sistema nacional de bibliotecas. Su función consiste en ser el ente que coordina solo a la Biblioteca Nacional y a las bibliotecas públicas. Porque de hecho en Costa Rica la Biblioteca Nacional coordina a las bibliotecas públicas. Comparemos eso con el caso de México. ¿Se imaginan ustedes a la Biblioteca Nacional que tiene el Instituto de Investigaciones Bibliográficas coordinando a las bibliotecas públicas? Prácticamente no hay una relación directa entre la Biblioteca Nacional que tenemos en la UNAM y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y en Costa Rica, las bibliotecas públicas dependen de la Biblioteca Nacional. A ver, huelga decir que esto expone pues una desemejanza muy marcada y una primera dificultad con el caso mexicano. La Biblioteca Nacional de México pues cuenta con un estatus jurídico que le impediría vincularse directamente con las bibliotecas públicas del país. Por tanto, crear un sistema nacional de bibliotecas que coordine a todas las redes bibliotecarias, públicas, escolares. A ver, ni siquiera, hay muchos casos que ni siquiera hay una red de bibliotecas, no hay una red de bibliotecas académicas, no hay una red de bibliotecas escolares, hay una de bibliotecas públicas con varios problemas. Pero a ver, imagínense que todos los tipos de bibliotecas tuvieran una red. Se vislumbra aún así como una empresa ardua y sumamente complicada cobijarlos a todos bajo ese sistema nacional de bibliotecas, por lo cual creo yo, pues deben explorarse otras posibilidades como la cooperación. En este sentido, diseñar estrategias para concretar este sistema es un trabajo muy complejo, pero pretender erigir un sistema nacional de información que rija a toda la actividad informativa en el país lo es aún más, puesto que tendría que integrar a muchos otros subsistemas de información, algunos de los cuales ya mencioné. Aparte, desde luego, de las bibliotecas y los archivos. A ver, en Ecuador, por citar otro caso, sí existe un sistema nacional de información. Este depende de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, pero ese sistema nacional de información en Ecuador solo se encarga de la información que se comparte entre las mismas entidades gubernamentales. Es una especie de entidad articuladora transversal de comunicación interinstitucional. No tiene ninguna relación con el desarrollo estructural bibliotecario del cual se ocupa en Ecuador el Ministerio de Cultura y Patrimonio. A ver, en el modelo de la UNESCO había otro problema. La Biblioteca Nacional no era el epicentro de ese Sistema Nacional de Bibliotecas, sino uno más de sus componentes. Es de las pocas cosas que se avisoraron ahí en la UNESCO. Lo hicieron porque se dieron cuenta que el estatus jurídico de la Biblioteca Nacional varía de acuerdo a cada país. No somos los únicos que nuestra Biblioteca Nacional tiene como ciertos detalles muy particulares. En Italia, por ejemplo, hay dos bibliotecas nacionales centrales, una en Roma y otra en Florencia, además de otras que llegaron a operar como una especie de biblioteca con carácter patrimonialista, conforme a la identidad nacional de las antiguas ciudades-estado. Ahí en Italia, a ver, está la Biblioteca Nacional Braidense en Milán. En Venezuela
La Biblioteca Nacional es una entidad autónoma. A ver, en México criticamos que nuestra Biblioteca Nacional está dentro de un instituto. Bueno, en Venezuela no es que esté dentro de un instituto. La Biblioteca Nacional es un instituto. Se llama Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Y ese Instituto Autónomo Biblioteca Nacional depende del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En Colombia, por ejemplo, sí hay una biblioteca nacional, pero la que ha hecho mayores esfuerzos por efectuar el control bibliográfico nacional es la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, que además coordina la red cultural de bibliotecas públicas de la Biblioteca Central del Banco. En síntesis, si crear un sistema nacional de bibliotecas ha sido difícil, pretender crear un sistema nacional de información que integre a todos es una tarea francamente inconmensurable. La situación jurídica de estos sistemas es diversa, cuestión que imposibilita su integración en un solo marco legal. A ver, algunas bibliotecas de las que he mencionado dependen de órganos constitucionales autónomos, o sea, dependen de la UNAM, del INE. El INE tiene su red de bibliotecas. Está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ver, algunos de organismos descentralizados, otras de organismos desconcentrados. A ver, no obstante, lo que sí es posible hacer, pues es crear una especie de red de cooperación institucional entre los diferentes sistemas nacionales de información. No cobijarlos bajo un marco legal, porque eso no se puede, sino simplemente crear una figura jurídica que permita que se comuniquen sin que pierdan su personalidad jurídica. Sobre todo tratándose de cooperación técnica. Pero aún así, pero incluso en esos términos, tan solo la elaboración de las posibles pautas y preceptos sigue siendo algo muy complejo. A ver, voy más lejos aún. Si este Sistema Nacional de Información, que más o menos es esbozado en México, parece una cosa monstruosa, voy más lejos todavía. Hace algunos años se planteó la posibilidad no solo de un sistema nacional de información, o sea, que cada país, de acuerdo al modelo de la UNESCO, que cada país tenga su sistema nacional de información, sino que se creara un sistema de información latinoamericano. O sea, que todos los sistemas de cada país a su vez se conjunten en un sistema latinoamericano. Esas son cosas, francamente, que son inconcretables. Ese es el problema de que esta relación bibliotecología comparada y bibliotecología internacional no llegó a nada. Y es una de las causas por las cuales la bibliotecología comparada dejó esos grandes proyectos y comenzó a ceñirse en simplemente vamos a comparar una biblioteca con otra. Ese sistema de información latinoamericano fue muy popular, muy mascullado en la UNAM a principios de los 90s. Y digamos, la proyección para este sistema es que se tendrían que interrelacionar los esfuerzos y productos informativos de todos los países y nos haría poseedores de un acervo de gran alcance, de enorme riqueza, del saber latinoamericano, no solamente para el consumo de nuestra región, ¿no? De considerable valor, por supuesto, sino para todas las zonas del mundo que tengan interés en América Latina. A ver, hay que recordar que existen antecedentes, ¿no? Hubo un programa regional para el fortalecimiento de la cooperación entre redes y sistemas nacionales de información para América Latina, que se llamó Infolac. Ese Infolac dependía del Programa General de Información de la UNESCO. Ese programa Infolac de la UNESCO intentó implementar este modelo centralista para una política nacional de información en América Latina.
Empezaron en Venezuela y después en Chile y hasta ahí quedó. No se avanzó más por todos los problemas, sobre todo de tipo estatutario y jurídico que ya he mencionado a profundidad. ¿Mm? No hubo mucho éxito ni mucha trascendencia con ese intento de aplicar este modelo centralista. Hubo apoyo económico, desde luego, pero no, es que es muy difícil articular esa clase de aparatos tan complejos. La pretensión de tal estrategia en Venezuela, que en ese momento, ¿por qué se eligió Venezuela primero? Porque era la sede en ese momento de la CERLAC, que era la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La pretensión inicial en Venezuela, como el primer país en el que se quería implementar este modelo, era integrar y vincular pues, las redes y servicios de información del sector nacional de cada país, digamos, que ese sistema nacional tenía que estar integrado por el AGN, por archivos municipales, la Biblioteca Nacional. En Venezuela, en Caracas, se creó algo que se llamó en su momento, si no mal recuerdo, como la ciudad de la información. O sea, incluso se reconfiguró la urbanidad de la ciudad y el AGN y la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional estaban en el mismo barrio. Por ese sector se le llamó la ciudad de la información, con apoyo, repito, de la CERLAC, y de la UNESCO, ¿no? Se trataban de integrar todo tipo de bibliotecas, las rurales, las escolares, las universitarias, las especializadas, bueno, las diversas redes de información científica, los sistemas de información industrial, la Red Nacional de Transferencia de Datos, entre otras. Y la idea es que era que este sector estuviera regulado por una política nacional de información, otro terminajo que difundió mucho la UNESCO en este modelo, política nacional de información, que esa política nacional de información no era otra cosa que el fundamento reglamentario detrás de ese sistema nacional de información. ¿Mm? Entonces, bueno, hasta aquí lo que toma un poco de aire. ¿Hay alguna duda o comentario? Si se dan cuenta, estoy aquí recurriendo a la mayoría de las categorías del método comparativo que vimos la clase anterior, que como no vimos un ejemplo en concreto, por lo menos en profundidad, quizá no quedó tan claro, pero en esta comparación que hice primero, dentro de México, entre un sistema nacional de biblioteca y un sistema nacional de archivos, recurrí a algunas. Ahora vamos a comparar un sistema nacional de bibliotecas, el de México, por ejemplo, con otros. Y vamos a ver esta pretensión de esta bibliotecología internacional de crear un sistema nacional regional para América Latina. Bueno, en síntesis, en México, el principal problema ha sido, creo, la poca efectividad en la institucionalización de la acción del gobierno, desde luego, ya que por un lado sí tenemos a ver, sí contamos con la legislación correspondiente en materia informativa, específicamente en materia bibliotecaria, pero lo que no contamos es con la suficiente incidencia gubernamental como para que se ejecute. Y incidencia gubernamental me refiero sobre todo a un poco más de imaginación, de darse cuenta y percatarse que ese Sistema Nacional de Bibliotecas, así como lo avisora la ley, es inconcretable. Se publicó, les digo, el año pasado, la nueva Ley General de Bibliotecas y el capítulo, el apartado destinado al Sistema Nacional de Bibliotecas es prácticamente igual que el anterior. O sea, hubo muy poco ejercicio crítico, cuando debió haber sido un capítulo prácticamente diferente. La anterior ley falló simplemente en que nunca se pudo concretar ese Sistema Nacional de Bibliotecas. ¿Por qué entonces se pasa prácticamente igual ese apartado del Sistema Nacional de Bibliotecas a la nueva ley? Prácticamente es el mismo apartado. ¿Por qué hacerlo si ese apartado en la anterior ley falló? Porque nunca se pudo implementar. Entonces, cuando hablo de que hay poca incidencia gubernamental, me refiero tan solo a esto. Hay un análisis muy flaco, muy corto en cuanto a cuál es el problema para que se pueda, cuáles son los problemas, las situaciones, etcétera, etcétera, etcétera,
de por qué no hemos podido poner en marcha nuestro Sistema Nacional de Bibliotecas. Yo diría, ya deberíamos incluso de ponernos a pensar si realmente lo necesitamos. Y si lo necesitamos, ¿por qué? Y cómo podríamos llevarlo a cabo. Además de esto, es posible también que haya hecho falta engrosar los esfuerzos desde el ala bibliotecaria. Primeramente en las disposiciones legales, con miras a garantizar la infraestructura para una efectiva consecución del derecho a la información, ¿no? Vincular a todas las bibliotecas escolares, las universitarias, las de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, las de los órganos constitucionales autónomos como la UNAM y otros sistemas de información. A ver, yo creo que sí es posible, pero es casi seguro que solo se conseguirá a través de figuras jurídicas afines, más relajadas, ¿no? Afines a la cooperación interinstitucional. Se antoja muy complicado que exista una entidad con personalidad jurídica que pueda presidir a todas, a bibliotecas escolares que dependen de la SEP, a bibliotecas públicas que dependen de la Secretaría de Cultura, o a la Biblioteca Nacional que depende de la UNAM. Perdón, a la Biblioteca Nacional sí, que depende de la UNAM. Pues cada una posee una adscripción institucional diversa. No queda de manifiesto que pues, a lo largo de los años se ha subestimado los procesos de proyección y planeación concienzudos para nuestro Sistema Nacional de Bibliotecas, quizá porque no se ha reparado en que su constitución, yo creo que sí apoyaría al desarrollo nacional, pero para ello se requiere del trabajo conjunto entre legisladores, bibliotecarios y la ciudadanía. Es cierto que este sistema debería pues vincularse pues con otros sistemas de información de carácter nacional, pero la experiencia apunta que no debe persistirse en hacerlo al auspicio de un marco como el Sistema Nacional de Información, sino simplemente a través de la cooperación institucional. Creo que para concretar este Sistema Nacional de Bibliotecas, pues debe abandonarse el afán por ceñirse a un modelo concentrista y explorar vías que tiendan hacia figuras jurídicas que ponderen la armonización, como la colaboración institucional, que es una figura jurídica que establece el Sistema Nacional de Transparencia, o otra figura que es la cooperación interinstitucional que se estableció en el Programa Nacional de Cultura. Me parece que son figuras jurídicas que podrían poner a dialogar a los diferentes tipos de bibliotecas sin necesariamente ceñirlos en un marco normativo rígido. En el caso de los archivos y dada su personalidad jurídica propicia y homogénea, pues se hace factible pensar en una estructura centralista. Y en el caso de las bibliotecas, pues el estatus jurídico de la gran mayoría de nuestras bibliotecas, pues impide cobijarlas bajo ese mismo marco que las organice, por lo que yo creo que la cooperación pues es la opción más viable. Y esto significa que todo lo que atañe a la organización en materia bibliotecaria sea de premura, ¿no? Que pues su gestión interna suele ser más eficiente que la de los archivos. Eso creo yo. Bueno, antes de continuar, ¿hay alguna duda o comentario al respecto? Digamos, lo que he tratado de esbozar es una especie de comparación que involucra todos los elementos que vimos la semana pasada, ¿no? La aplicación del método comparativo en la biblioteca, en un caso específico, porque en México, pese a que tenemos una ley general de bibliotecas y una ley general de archivos, porque en México sí tenemos un sistema nacional de archivos, incluso un sistema nacional de archivos judiciales, y por qué no tenemos un sistema nacional de bibliotecas. ¿Hay alguna duda o comentario? Sí, profesor. En el Sistema Nacional de Archivos, digamos que solamente es un ente, la cual predomina, ¿no? Y no tiene variaciones. Más sin embargo, acá en las bibliotecas sí, pero como usted comenta, no se ha tenido
la atención del gobierno hacia las bibliotecas para poder aplicar o ejercer una ley o implementar, ¿no? Implementar una ley general de bibliotecas en específico que haga el desglose y a la vez la unión del sistema de bibliotecas. Exactamente. Sí. Digamos, a ver, la mayoría de las leyes generales, que las leyes generales en México significa que integran los niveles federal, estatal y municipal, porque, a ver, teníamos una ley federal de archivos que se abrogó en 2018 y se creó una ley general de archivos. ¿Cuál es el cambio? Bueno, que la ley general no solamente contempla lo federal, sino también lo estatal y lo municipal. Esa es la diferencia entre una ley general y una ley federal. Bueno, el problema es que en muchos de los sistemas que hemos visto, el modelo es centralista y se trata de copiar eso para el sistema nacional, para el caso de las bibliotecas, y pareciera que no hay, porque además veamos quiénes son los que deciden esto, quiénes son los que integran en las dos, en la comisión, además bicameral, en la comisión de asuntos bibliotecarios en el Congreso. Son realmente, por lo regular, son personajes a los que se les asigna, pues no es, digamos, de las comisiones más socorridas o las que más les gustarían integrarse los miembros de cada bancada, de cada partido que se encuentran, bueno, coordinados ahí en el Congreso. Me refiero tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. O sea, también hay que ver eso. Por eso, repito, tiene que ser un esfuerzo conjunto entre legisladores, bibliotecarios y ciudadanía. Lo cual nos lleva a que la solución también es compleja, no solamente el problema lo es, la solución también. Fíjense nada más, menudo problema que tenemos, integrar tanto a la visión parlamentaria con la visión bibliotecaria y con la visión ciudadana. Menudo problema que tenemos ahí. Ese es el gran problema que al parecer tenemos para la implementación de un sistema nacional de bibliotecas. Y es muy triste que tenemos una nueva ley general de bibliotecas que prácticamente está trillando en lo mismo. Parece no haber un paso, por lo menos en ese tema, que además dijéramos, bueno, pero avanzaron en otros. Es que yo creo que el gran problema y el gran pendiente de la anterior Ley General de Bibliotecas era ese. Entonces yo no entiendo cuál fue la razón de crear una nueva Ley General de Bibliotecas, si ese que fue el gran asunto pendiente no se solventó, simplemente se está trasladando casi en forma fidedigna lo que decía el apartado de este Sistema Nacional de Bibliotecas en la anterior ley a la nueva ley. A ver, en la lectura rápida que he hecho, me parece que es un esfuerzo bien artificial, por no decir superficial, donde se agregaron ciertas cositas, ciertos detallitos, como en las bibliotecas públicas se tienen que aplicar procesos, se tiene que fomentar la alfabetización digital, pero incluso hay torpeza en esa clase de esfuerzos, porque en un artículo hablan de alfabetización digital y en otro hablan de alfabetización informacional. O sea, pareciera que ellos mismos no entienden qué es la alfabetización informacional y qué es la alfabetización digital. Y, a ver, el segundo artículo de la ley es un glosario. No hay, bajo la propia lógica de esta ley, algún punto en el que den cuenta que sí están entendiendo la diferencia, o por lo menos que pauten, esto es la alfabetización digital, esto es la alfabetización informacional. No, como que simplemente es la misma ley, pero como que simplemente en forma artificial le agregaron ciertas cositas, ciertos detallitos de integración del papel bibliotecario en entornos y ambientes digitales, pero nada más, realmente sin entender tampoco qué exigencias y qué requerimientos imponen esos ambientes digitales, no solamente al usuario, sino al trabajo bibliotecario. Eso, o sea, es una ley, es lamentable que después de tantos años tenemos una nueva ley y parece que no.
evidencia los mismos problemas, la incomprensión por parte de los legisladores y la poca incidencia por parte del gremio bibliotecario. A ver, voy a revisar el chat. Bueno, a ver, por ahí había un comentario. A ver, dice, dado que existió una visible simpatía entre el modelo de la UNESCO y un modelo de sistema de bibliotecas para nuestro país, ¿cuál podría ser el desarrollo de este último entorno ante una eventual nueva perspectiva de la UNESCO? ¿Ha cambiado en ese aspecto? No, más bien, es que, a ver, el apoyo de la UNESCO a este modelo era un apoyo, digamos, desde luego económico, con infraestructura. Cuando la UNESCO empezó a evidenciar en los casos de Venezuela y Chile las dificultades, precisamente porque no contempló las divergencias contextuales de cada país, como que la misma UNESCO empezó a hacerse a un lado y dejó el modelo, pues así, porque es solamente un modelo. Y perdió fuelle. Y todo lo que estaba montado en el modelo y en el apoyo de la UNESCO también empezó a palidecer. Entre ellas, la pretensión de la bibliotecología comparada por una bibliotecología internacional. Por eso la misma bibliotecología comparada como método comenzó a temperarse. Y repito, empezó a circunscribirse cada vez más a simplemente vamos a comparar una biblioteca con otra. Digamos, a raíz de toda la dificultad que ya mencioné de la bibliotecología internacional, la bibliotecología comparada comenzó a moderarse y se circunscribió solamente en lo que pues en años recientes hemos visto. Por eso ya no se habla tanto de esa bibliotecología comparada, al grado que a ustedes, a sus oídos, no llegó todavía el eco de lo que alguna vez fue esa bibliotecología comparada. Esa bibliotecología comparada con los pasos de los años se comenzó a restringirse en simplemente pues la revisión de las relaciones entre la biblioteca y su entorno cultural, entre una biblioteca y otra, o sobre cualquier generalización entre las bibliotecas y su comunidad, patrones de comportamiento entre una biblioteca y otra. Digamos que el objetivo práctico de la bibliotecología comparada comenzó a enfocarse cada vez más en la solución de los problemas que acontecen en la vida institucional inmediata, en la que los estudios que se emprendían en esta materia pues se orientaron hacia la búsqueda de una solución de un determinado problema, ¿no? Para hallar los patrones que se ocultan tras las diferencias y similitudes que nos da la comparación, para identificar sus causas y efectos y relacionarlos con otros patrones que se presenten, que presenten características similares y disimilares en contextos, en diversos contextos.